superficial entre las dos sustancias es más favorable que la interacción de la interacción de las superficies con el aire, o sea que se favorece la formación de una superficie entre las dos sustancias y no entre las dos sustancias y el aire. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un medio de cultivo se moja con agua, entonces el agua es capaz de quedarse sobre el medio de cultivo y de retenerse apropiadamente. Cuando el medio de cultivo no es mojado por el agua, entonces el agua resbala y prácticamente no moja el medio de cultivo. Digamos, si ustedes usaran, por ejemplo, icopor como medio de cultivo, el agua prácticamente no moja el icopor, porque el icopor tiene una estructura química que no es afín por el agua. Entonces el agua prácticamente resbala del icopor y no moja el medio de cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo riegan y a los 5 minutos el medio de cultivo está absolutamente seco porque se mojó muy poco. Entonces es vital que sea mojado por el agua. Otra cosa es que no solo es vital que sea mojado por el agua, sino que debe retenerla apropiadamente. Digamos, ustedes pueden tener un medio que sea muy afín por el agua. Digamos, las superficies de muchas rocas son muy afines por el agua y se mojan muy bien por el agua, pero no hay donde el agua se quede. Digamos, la superficie es muy limitada. Entonces, no solo es importante que la superficie del medio de cultivo sea mojada por el agua, sino que el medio de cultivo debe tener suficiente superficie, suficiente área superficial como para retener el agua apropiadamente. ¿Por qué? Porque se requiere retener el agua apropiadamente para que la planta pueda tener acceso a la solución nutritiva por un tiempo suficiente. También después veremos la próxima sesión cuando hablemos de los diferentes sistemas de cultivo hidropónico que podemos utilizar distintos medios de cultivo en distintos sistemas dependiendo de la frecuencia de riego y del sistema de riego que utilicemos. Entonces, no siempre significa que si uno tiene un medio que no se moje casi, no lo va a poder usar con éxito. Sí lo va a poder usar con éxito, pero en sistemas donde la irrigación sea muy frecuente, porque el medio no va a lograr sostener, digamos, cantidades significativas de agua. Otra cosa muy importante que debe tener un medio cultivo es que debe permitir el paso del aire, y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque las raíces de las plantas necesitan oxígeno, y ya veremos después en la siguiente sesión que para el diseño de sistemas de cultivo hidropónico, una cosa que siempre vamos a tener que tener en cuenta es la oxigenación. Esto es muy importante, y es muchas veces algo que determina el éxito o el fracaso, porque muchas personas ignoran que las plantas necesitan acceso a oxígeno en las raíces y que deben tener siempre la máxima cantidad de oxígeno posible en las raíces, o si no las plantas se mueren. Más o menos entre más grande sea la planta, más oxígeno requieren las raíces, digamos a nivel grueso. Entonces, por eso, digamos, esa es una de las razones por las cuales, digamos, plantas como los tomates no pueden cultivarse en sistemas donde las raíces están sumergidas todo el tiempo en agua, mientras que plantas como la lechuga sí, porque la lechuga con los niveles de oxígeno que hay en el agua, con los niveles de oxígeno que hay en el agua cuando está saturada de oxígeno, la lechuga es capaz de sobrevivir, mientras que el tomate necesita contacto con el aire, o sea, necesita ciclos en los que haya agua y después no haya agua, porque las raíces de hecho necesitan mucho más oxígeno y necesitan estar expuestas al aire para poder sobrevivir. Entonces vamos a ver que es muy importante que el medio de cultivo permita el paso del aire, y va a ser muy importante que la solución nutritiva siempre esté oxigenada. Entonces estos dos parámetros van a ser absolutamente vitales para el éxito en el cultivo hidropónico. Que el medio de cultivo entonces, que el medio de cultivo permita el paso del aire para que cuando nosotros no estemos regando, el aire pueda entrar rápidamente y oxigenar las raíces, y que la solución nutritiva siempre esté oxigenada, pero eso es algo que discutiremos la próxima vez. Y lo siguiente es que el medio de cultivo debe poseer una capacidad de intercambio catiónica adecuada. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónica? Ya lo explicaré más adelante, pero es básicamente, a grosso modo, la capacidad del medio de cultivo de intercambiar nutrientes con la solución nutritiva. Si ustedes se preguntarán, ¿es bueno o es malo que un medio de cultivo pueda intercambiar nutrientes con la solución nutritiva? Bueno, es bueno en cuanto a que el medio de cultivo es capaz de tener como una mini reserva de nutrientes, y es capaz, digamos, de soltar estos nutrientes de a poco cuando, digamos, hay escasez de nutrientes, o si hay algún problema con los nutrientes, el medio de cultivo actúa como, digamos,
reserva de nutrientes y permite, digamos, que las plantas no estén sometidas, digamos, cuando hay concentraciones muy altas de un nutriente. Si el medio de cultivo tiene una capacidad de intercambio catiónica muy alta, permite que estos nutrientes sean absorbidos y que la planta no se vea afectada. Y cuando estos nutrientes son muy escasos, entonces se liberan y pues la planta es capaz de absorberlos. De hecho, hay sistemas de cultivo que están enteramente basados en que, o sea, en los que la solución nutritiva, que es algo que de pronto les llama la atención, que son medios de cultivo en los cuales el sistema, en los cuales no hay, digamos, nutrientes, sino que se coloca solamente un medio de cultivo que tiene todos los nutrientes ya absorbidos y el medio de cultivo los va liberando. Son absorbidos porque están absorbidos sobre la superficie. No es absorbidos, sino absorbidos, porque es un fenómeno superficial. Eh, bueno, pero digamos esto tampoco tiene mucho éxito y no se puede hacer a nivel comercial, digamos, esto es apenas casi que experimental y solo tiene éxito con plantas con demandas nutritivas muy limitadas. Entonces, eh, ¿cómo se escoge el medio de cultivo? Pues la escogencia, como les dije anteriormente, pues depende principalmente de la disponibilidad y del precio de los medios de cultivo. Pues los medios más comúnmente utilizados son los que ustedes ven ahí, que son gravilla, vermiculita, perlita, cascarilla, arroz, arena, bagazo de coco y turba. Cada uno de ellos con diferentes características. Obviamente aquí hay medios tanto de origen biológico como de origen mineral y ya veremos que hay ciertas ventajas de usar medios de origen biológico, particularmente el precio de los medios de origen biológico es bajísimo. Por ejemplo, aquí en Colombia el precio de la cascarilla de arroz es excesivamente bajo, mientras que el precio de medios como de la vermiculita expandida es muy caro. La cascarilla de arroz prácticamente se regala porque es un desecho industrial, porque es un desecho de la producción del arroz, mientras que los medios minerales pues se utilizan en otras cosas y pues son más costosos, porque no son desechos industriales, sino que deben ser extraídos de canteras, mientras que la cascarilla de arroz es algo que sobra de la producción del arroz. Entonces es muy barata y se puede usar. La arena también es muy barata porque se encuentra, digamos, digamos, en las zonas que son desérticas o en las zonas que son muy ricas en areniscas, como por ejemplo la sabana de Bogotá. Es muy barata, obviamente. Claro que la arena tiene muchos problemas que ya veremos más adelante. Y pues, digamos, dependiendo de la zona, también el bagazo de coco puede ser un medio interesante, digamos, en zonas costeras o en zonas, digamos en el Caribe y en el Centroamérica, el uso del bagazo de coco es muy común debido a que es el medio de cultivo más barato para hacer pues cultivo hidropónico. La gravilla, pues también, pues la gravilla dependiendo del tamaño, pues usando pues piedras que se encuentran en los ríos o piedras de canteras, también es un medio interesante. La vermiculita y la perlita son medios muy comunes en sitios donde hay las minas necesarias, las canteras necesarias para extraerlos y pues donde los recursos naturales son importantes. Digamos en Estados Unidos la gravilla y la perlita, la vermiculita y la perlita son muy comunes y la vermiculita expandida de hecho es un medio excesivamente común en los países desarrollados porque además es un medio muy bueno por razones que ya veremos pues en unos pocos instantes. Bueno, entonces, cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes pues, medios de cultivo? Pues tenemos medios con tamaño de partícula grande, que son como las rocas de río y esto, tienen menor retención de agua por las razones que les dije anteriormente. Porque cuando ustedes tienen un medio que tiene tamaño de partícula grande, pues la superficie es menor y el agua lo moja mucho menos. Entonces, la posibilidad de retener agua se disminuye y por eso es que disminuye digo, y por eso tenemos pues una menor retención del agua. Tenemos también pues medios rocosos que tienen menor retención de agua en general por esto mismo, porque la superficie es compacta y entonces el agua no puede ingresar y no hay porosidad que aumente digamos exponencialmente la, la retención de agua. Sin embargo, los medios rocosos se pueden expandir utilizando el proceso que les dije, como se hace con la vermiculita y la perlita expandidas,
y pues se generan medios que son muy porosos, que son muy buenos para cultivo hidropónico, con la desventaja de que como son medios un poco más procesados, son un poco más costosos. La turba y el carbón vegetal tienen el problema de que tienen, digamos, actividad biológica y química. Entonces, ¿cuál es, digamos, el problema? A mí no me gusta la turba porque la turba es un medio cuya extracción es perjudicial para el medio ambiente y segundo, cuyo uso genera, digamos, problemas en cuanto a que es un medio muy rico en nutrientes. Entonces ustedes están poniendo algo que es muy rico en nutrientes y en microorganismos y que va a afectar significativamente la composición de las soluciones nutritivas. Entonces yo lo que digo es que no hay que cultivar en turba. O sea, a mí no me gusta el cultivo hidropónico en turba, o sea, utilizando turba como sustrato. Y yo, digamos, prefiero no hacerlo. Y tenemos también, pues, que el carbón vegetal tiene problemas de que también contiene diferentes niveles de nutrientes y además tiene, pues, actividad biológica en cuanto a que contiene sustancias provenientes de los vegetales de los cuales viene. El carbón vegetal proviene de un proceso de, digamos, no calcinación, sino de baja temperatura, o sea, se calienta el material vegetal, digamos, a unos 200, 300 grados para formar el carbón vegetal, pero muchas sustancias provenientes, digamos, y esto se hace en una atmósfera en ausencia de oxígeno, pero igual muchas sustancias, particularmente provenientes de las resinas de los árboles y esto, se forman distintos compuestos en el carbón y el carbón queda con estas resinas y digamos que esto puede afectar negativamente el cultivo hidropónico. También, digamos, muchas personas utilizan aserrín en cultivo hidropónico. Sin embargo, digamos, hay que advertir que el aserrín no se puede usar aserrín de cualquier especie de planta, sino que porque hay, digamos, especies de árboles que generan resinas tóxicas que afectan negativamente a las plantas. Entonces, yo lo que sugiero es no usar aserrín como medio de cultivo. El problema de las arenas es que tienen retención altísima de agua y muy baja oxigenación. Por ejemplo, si ustedes tienen un vaso con arena y ustedes lo mojan, ustedes notarán que la arena se compacta mucho cuando ustedes le ponen agua, porque la arena tiene un área superficial tremendamente grande, o sea, es el inverso de los medios con tamaño de partícula grande. Como los granos de arena son tan pequeños y su estructura química es afín por el agua, entonces se mojan mucho y entonces se compactan tremendamente cuando ustedes les ponen agua. El agua actúa, digamos, más o menos como un pegante entre los granos de arena y entonces todo el espacio entre los granos de arena se llena de agua y no existe absolutamente casi nada